Hola, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Qué tal su semana? Recuerden que siempre deben entrar con el micrófono silenciado y con la cámara inhabilitada. Esto por cuestiones de, ya saben, de evitar saboteos y todo eso. Pero bueno, igual, bienvenidos a la clase. Ya saben, pues la dinámica, colocar sus nombres y demás. Em, Pues vamos a continuar un poco sobre lo que estábamos hablando en la clase anterior de, de la colonización española en América y retomaremos en esto. ¿Vale? Entonces, bueno, ya sabemos que en 1492, pues ellos llegaron acá al territorio americano buscando una ruta para llegar a Oriente por el occidente, ruta que no fue, digamos, primero se pidió la financiación de Portugal y luego pues en últimas se le dio la financiación por parte de la corona española. Este fue un proceso de apropiación y ocupación, entiéndase los términos que se utilizan para referirme a esto, o que utilizo, de ocupación y apropiación, ya lo he mencionado en la clase anterior, porque pues estos son apropiación de los recursos y ocupación de los territorios. Entre comillas está descubiertos porque pues no, obviamente, pues aquí hay una cuestión discutible y es descubrir qué, ¿no? Pues ya aquí había gente, ya tenían una conciencia de lo que los rodeaba y demás, y en ese sentido pues es el que se descubre, ¿cierto? Por parte de grandes potencias europeas, los principales interesados en el reparto del llamado nuevo continente fueron el Imperio Español, Portugués y el Británico posteriormente. El Reino de Francia y Países Bajos, Holanda, también existieron iniciativas de Alemania, Dinamarca, Suecia, Rusia, Italia y Escocia que no tuvieron tanta relevancia como la de España y la de Portugal y el Imperio Británico. Y este proceso se inició a finales del siglo XV, culminando con las numerosas guerras de independencia en el siglo XVIII. Ya sabemos y conocemos pues toda la guerra de independencia en América Latina, que no fue simplemente pues Simón Bolívar y demás, sino que hubo en todo bueno, lo que era soy Argentina, en toda, digamos, en el sur también, en el norte con los Estados Unidos, en los países de las Antillas, como lo es Haití, como lo es Cuba, todos estos países también tuvieron sus guerras de independencia. Esto dieron origen a conjunto de jóvenes repúblicas autónomas con respecto al imperio, cuyos destinos sería convertirse en los actuales países americanos. En líneas generales se entiende la colonización de continente en conjunto de dos etapas distintas, las cuales son la conquista de América y la colonización. O sea, una cosa fue cuando llegaron a América, que había una enfrentación, un enfrentamiento entre los colonizadores y los grupos indígenas, las comunidades indígenas, como los incas, los aztecas, los muiscas en el caso de Colombia, la colonización ya cuando se establecen y generan ciudades y erigen grandes eh, pueblos, durante el cual se fundó la sociedad colonial dependiente de Europa y una estructura en base a clases raciales bien delimitadas, negros, indios y blancos. Entonces, yo les comentaba la vez pasada que hay aquí algo importante y es todavía una línea que se mantiene del racismo que viene desde las colonias hasta la actualidad. Entonces ese racismo es que entender el otro, la diferencia del otro como, como prejuicio. Es un prejuicio, pero también tiene sus problemas, ¿sí? O sea, como que, digamos, esta cuestión, esta idea de raza, esta diferenciación racial, pues ha llevado a grandes problemas actuales como la xenofobia y demás. No sé si yo les comentaba la clase anterior,
respecto a la forma en la cual nosotros nos referimos a las personas que son de otros países o que tienen otras color de piel u otras creencias, otras culturas, y todo esto está arraigado desde allí también, desde establecer esa diferencia y una jerarquía. Entonces los blancos son más porque eran los europeos y los indígenas y los negros pues estaban por debajo de ellos ya que pues no eran reconocidos ni siquiera se entendía que tuvieran alma. La llegada de estos colonos europeos a América no fue precisamente en son de paz, ya sabemos, venían en pos de territorios nuevos que anexar a los imperios que ya tenían, sedientos de riquezas y en franca competencia por la supremacía mundial. Entonces es una guerra imperial, de alguna forma, que pues va a terminar de alguna forma con la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. Claro que, bueno, en esta Primera Guerra Mundial no es que haya sido... Eh, no es que haya sido pues España partícipe, pero pues entre Inglaterra y Alemania pues sí querían, si hay o ha habido una disputa histórica en términos de la supremacía, de la hegemonía. Esa hegemonía pues la ha logrado los Estados Unidos por otros medios. Entonces toda esta época, digamos, estos 5 o 6 siglos está arraigado en esto. Hay una cosa importante y es que de fondo también o sea, el hecho de pelear por un territorio y el hecho de buscar colonizar estos territorios, pues da cuenta que pues con ello trae muchísimos problemas en términos sociales. O sea, colonizar un territorio no es simplemente entrar y tomarlo para sí, sino que eso trae unas confrontaciones porque pues ese pueblo no va a dejar someterse como así. Digamos, somos herederos de muchos de estos problemas. Nosotros siempre hemos visto a Europa como el continente que tiene mayor, o digamos, donde está la ciencia, donde está el conocimiento, donde están los desarrollos científicos, y nos hemos nosotros mismos como sometido a ese tipo de desarrollo, a esas discusiones. Eso también es bueno, yo les comentaba que no solamente es una colonización en términos físicos, en términos territoriales, sino en términos simbólicos y en términos ideológicos. ¿Sí? Nosotros también tenemos o asumimos una visión como de sometimiento, no conscientemente, puede que usted, o sea, nadie aquí dice, ay, no, entonces los españoles y los europeos son más que nosotros, sino en términos de como país y como sociedad, ¿sí? Como que siempre vemos que en Europa es donde está lo relevante, lo importante, queremos llegar a tener el nivel de vida europeo, y no como que no apropiamos las formas en las que se relacionaban las comunidades anteriores a la colonización. Entonces ese es como también un poco el debate y la crítica de fondo a toda esta visión colonial. De hecho, hay teorías que se llaman teorías decoloniales que buscan justamente visualizar ese tipo de cosas y buscar herramientas para poder superarlo. Las distintas reyes administraban jurídicamente los permisos para la conquista que financiaba la burguesía insurgente de la época, que consistían básicamente en ocupaciones militares y la fundación forzosa de primeros poblados europeos en el continente, lo que implicaba subyugar a distintas naciones aborígenes que se resistían al saqueo. Entonces, aquí muchos pueblos indígenas le hicieron frente a la conquista española, pero pues obviamente se vieron sometidos bajo el poderío militar también que tenían. Y pues también se vieron diezmados por las enfermedades que ellos traían y de las cuales pues no tenían una, como como se dice, un anticuerpo que lo ayudara a sobrellevarlo. Entonces digamos que eso también permitió que murieran muchos de los indígenas, a más de los muertos que causaron estas conquistas. En el caso de México, o bueno, en la conquista de los aztecas, recordemos que, bueno, ellos lograron resistir la arremetida española, pero como allí habían unas fragmentaciones tribales, y pues obviamente todas las otras tribus que no querían más la presión de Tenochtitlán como la gran ciudad, sí, como de los reyes de este imperio, o bueno, los que encabezaban este imperio, los españoles se aliaron con estos grupos y ahí fue que lograron vencerlos. Entonces también hay como una traición allí entre
grupos indígenas, pero pues ellos tampoco se imaginaban que bueno, digamos que el sometimiento español iba a ser de alguna manera peor. Cuando no simplemente erradicarlas y reducirlas a reservas, como en el caso de la conquista británica, a esto debe sumarse la debilidad de los pueblos nativos frente a la viruela, las distintas enfermedades que llevaron a consigo los europeos, cosa que les había comentado, cuyas consecuencias se sintieron más allá del fin de la guerra, así como la aniquilación sistemática de labores forzadas impuestas por sus conquistadores. Entonces, los indígenas, ¿para qué eran o que para qué los utilizaban o para qué eran sometidos? O para, sí, digamos, ¿qué es lo que buscaban con ellos? Ellos decían, bueno, el trato que le dieron a los indígenas, como el trato que los dieron a los negros, pues era muy diferente. Por un lado, los indígenas tenían como se les respetaba un poco más la vida, por así decirlo, se les reconocía por ser habitantes del territorio. Sin embargo, eso no quería decir que no los obligaban a dar un tributo a la corona española o que, digamos, se les dejaban sus territorios, pero ellos tenían que pagarle a quienes, digamos, a los virreyes y demás. Por otro lado, los negros pues eran utilizados como esclavos meramente, entonces ellos eran una mercancía, yo podía comprar esclavos y esto los sometía a lo que yo quisiera. Entonces, digamos que ese era un poco el tratamiento que existía en la colonia. Las víctimas totales de la invasión del continente americano se estiman en unos 70 millones de muertos. Recordemos que Colombia en este momento tiene aproximadamente 50, un poco más, 50 millones de personas. Y en la colonia, bueno, digamos, por esta expedición de los españoles murieron 70 millones de personas. ¿Sí? Por eso se llama genocidio. Entonces, cuando se habla de la colonia, por eso es que de alguna manera no se tiene que hablar como de, como de manera tan amable, ¿sí? Porque pues murió mucha gente y son ancestros nuestros igual. Esta matanza es la más grande de la historia de la humanidad. Por eso también, y yo les comentaba un poco el caso de lo que, pues, de lo que sucedió en los últimos días con respecto a tumbar o no las estatuas de Belalcázar y pensarnos ese tipo de cosas. Entonces, por lo menos, si, digamos, vinieran los reyes de España son directos herederos de los reyes que invadieron América Latina, porque ellos han heredado la corona española. Y cómo se les recibe, ese es el punto. O sea, nosotros también con esto, o mi invitación un poco en términos sociales, es como cuestionar también cuál es nuestro, o cómo nosotros asumimos este tipo de hechos históricos, cómo nosotros lo reflexionamos, no simplemente como decir, ah, sí, hubo una colonización y hablamos español porque los españoles llegaron acá y nos civilizaron, sino es cuestionarnos qué nos ha traído o qué produjo más allá de ciertas cosas culturales, ciertos aspectos culturales, como el lenguaje, como las costumbres y demás, qué más nos ha traído esta colonización. Obviamente, yo no estoy aquí diciendo que entonces tenemos que devolvernos a como estábamos originalmente o como los indígenas que habitaban el territorio americano, digamos, a recuperar su cultura y a vivir como ellos, porque ni siquiera los indígenas de la actualidad pues tienen esas mismas costumbres, sino es evaluar, o sea, en qué nos repercute eso. Yo podría o sea, dar una idea frente a eso y podría ser la herencia, digamos, racista, ¿sí? Nosotros tenemos unas ideas todavía en nuestra cabeza racistas de perseguir la diferencia, de no aceptar a quien piensa, hace distinto, se viste distinto, ¿cierto? Y de ver peyorativamente las creencias y la cosmovisión de los indígenas. Recordemos de otro, digamos, aspecto importante que trae la colonización y es toda la visión cristiana católica, ¿sí? Y eso eso cambia totalmente la visión y nuestra relación con el mundo. Eso digamos, eso nos lleva a nosotros a relacionarnos con la naturaleza incluso de una manera distinta. Si nosotros vemos a los indígenas su relación con la naturaleza, pues es mucho más amable y reconocen a la naturaleza como un sujeto viviente, como un sujeto de relación, digamos, horizontal. O sea, protegemos la naturaleza porque ellos nos provee a nosotros. Mientras que, producto de toda esta occidentalización de América,
pues vamos a ver que nosotros vemos a la naturaleza como una forma de usufructuar. Como, bueno, esto ya también es a un nivel mundial, ¿no? Como el no respeto por la naturaleza, el hecho de manipularla de manera eh, como despótica, o bueno, por así decirlo, eso ha llevado a problemas como lo que está sucediendo, como la pandemia. La pandemia también es parte de esa manipulación de la naturaleza a nuestro antojo, de comernos todos los animales que van saliendo, pues que hay. No lo digo comiéndonos, no porque nosotros lo hagamos, sino porque como humanidad lo hacemos. Entonces es un poco criticar digamos, estos valores occidentales. Occidentales me refiero a todo el sistema de pensamiento que viene de los griegos y demás, que se expandió en Europa y que Europa como lo colonizó América, pues América también lo tiene. Esa visión occidental de la historia, del conocimiento, de la ciencia. En ese conocimiento occidental, pues claramente no están los pueblos aborígenes, porque ellos tienen otra visión de las cosas. Dadas las diezmadas poblaciones aborígenes no eran suficientes en número y destrezas para el trabajo de fundación y sostén económico de las nacientes colonias europeas y se inició el traslado forzoso de esclavos africanos eh, hacia América. Estos individuos eran arrancados de sus tierras y vendidos a colonos y latifundistas europeos para iniciar la explotación de diversos bienes económicos que fundaban este nuevo continente, ya sea agrícolas, minerales o pesqueros. Los negros esclavos carecían de todo tipo de derechos y estaban sujetos a la voluntad de los amos blancos, mientras que los indios ocupaban un estado de semiesclavitud denominado servidumbre, encargado de tareas domésticas y exploratorias. Ninguno, sin embargo, era tenido por individuo libre ni tenía derechos, bienes o a propiedad. Entonces, si nosotros observamos con detalle esto que se presenta, pues vemos aquí algo importante que es los derechos, ¿sí? Obviamente estamos en otra época, obviamente estamos en otras circunstancias históricas que da cuenta de otras relaciones. Porque, bueno, igual, lo que les digo yo, cuando nosotros nos acercamos a la historia de forma alguna nos da como esos matices de cómo es la actualidad, ¿sí? O sea, nosotros claramente vemos en esto, o observando y bien leyendo la historia, vemos que esto de forma alguna, tiene repercusiones en la actualidad. Cuando nosotros hablamos de una división racial, digamos, en este momento hay ciudadanos en Colombia de primera y segunda categoría, ¿sí? Como que no todos somos conscientes de ello y no es una norma social, pero existe. Y es un poco el tema con la xenofobia frente a los venezolanos. Entonces, como que los venezolanos son de segunda categoría y los colombianos somos de primera. Entonces, como que vemos a los venezolanos como, oiga, no, porque están aquí, que nos están quitando el trabajo, bla, bla, bla. ¿Sí? Eso pasaba desde la colonia y nosotros, o bueno, los pueblos colombianos o los pueblos latinos, eran los ciudadanos de segunda categoría. Ya vemos los indígenas eran tratados como una servidumbre, ¿sí? Como semi-esclavos, y los negros eran esclavos. Nosotros muchas veces no somos conscientes digamos, de replicar este tipo de comportamientos, pero existen y los tenemos, ¿sí? Muchos de nosotros no vamos a decir, ay, nosotros somos racistas. No, pero muchos sí tienen comportamientos, incluso en el lenguaje, incluso en lo que nosotros decimos, podemos generar este tipo de señalamientos o de comportamientos. En esta época, bueno, en la época colonial, pues existían este tráfico de negros a América para utilizarlos como esclavos y como ven, no tienen ningún derecho. Y esto me lleva de alguna manera a plantear también la discusión de cómo es que se han formado sus derechos. Pues porque ahorita todo el tema de las protestas y demás, y mucha gente dice que esa no es la forma. Bueno, cuando se discutieron y se pelearon estos derechos, digamos, las comunidades negras han peleado los derechos desde hace siglos, ¿sí? Y aún ahora hay derechos que no se reconocen, digamos, de las comunidades afro. Por eso en Estados Unidos es tan común ver que los policías disparan cuando capturan a una persona afrodescendiente, le disparan y no tienen un respeto por la vida. Allí hay una vulneración de derechos. En Colombia, muchas de las comunidades, les decía yo, que no tienen como un reconocimiento a nivel político y social,
certero o, digamos, ¿cómo decirlo? No tenían como un reconocimiento mucho más blindado, ¿sí? Entonces nosotros podemos ver todas las comunidades del Pacífico, ¿cierto? Que muchas son empobrecidas y son afrodescendientes. Entonces, en Tumaco, lo mismo, todo lo que es el Pacífico chocuano y nariñense, son donde más se ha asentado la guerra, donde más se ha asentado el conflicto, donde hay ahorita muchas masacres, pues vemos que también hay digamos, hay unos problemas en términos raciales también. Otra de este de reconocimiento es, bueno, bueno, hubo un presidente negro que no es reconocido en términos históricos, pero de resto no hay una mayor, no hay como no ha habido como un reconocimiento en términos de gobierno de estas comunidades, más allá de ciertas figuras que representan. ¿Sí? No hemos tenido un presidente negro y seguramente en mucho tiempo no vamos a tenerlo por la condición también conservadora de los colombianos, igualmente que mujeres y demás, y menos indígenas. ¿Por qué? Porque, bueno, primero los indígenas y los negros, los indígenas constituyen como el 4% de la población y los afro 4% y los indígenas como el 1% de la población. Y en ese sentido, pues la mayoría somos mestizos y sin embargo a nosotros los que nos gobiernan de alguna manera son blancos, ¿sí? O sea, blancos burgueses, ¿sí? O sea, ¿quiénes son los que gobiernan, quiénes son los que tienen el poder en términos de gobierno colombiano? Eso es un análisis un poco sesgado también, sí, obviamente pueden haber otras visiones del análisis que se hace, pero es como para traer ejemplos de cómo la colonización todavía permea en el pueblo colombiano. O sea, ya no son españoles, sino son ciertas élites de la sociedad colombiana. Y en América Latina pasa lo mismo. El único presidente indígena que que hubo hace poco fue Evo Morales en Bolivia. Y a Evo Morales le hicieron un golpe de Estado y pues, digamos, la forma en cual lo hicieron también fue desconociendo toda la cosmovisión indígena que con él traía, ¿sí? Que traía de estos grupos indígenas también. Entonces, de forma alguna, aquí nosotros podemos observar que hay unas herencias coloniales en la actualidad, ¿sí? Que no es simplemente como que, bueno, hubo un traslado de esclavos negros y hubo una servidumbre de las comunidades indígenas, sino que hay, en cierta manera, una, digamos, como que unas líneas que todavía se trazan en la actualidad. Entonces, bueno, aquí vemos algunas imágenes que explican un poco esta, cómo fue este tipo de esclavitud, ¿sí? Cómo eran este tráfico de los negros en las barcazas. Muchas de las empresas que traficaban los negros eran empresas belgas y holandesas que se dedicaban a esto, era la comercialización de negros. A grandes rasgos, la repartición del territorio americano entre las principales potencias europeas, ya vimos España e Inglaterra, se dio por las de la siguiente manera. Entonces, la corona española, siendo la primera y más extensa de todas, ocupó la mayoría del territorio que actualmente es Hispanoamérica. Bueno, Hispanoamérica es cuando yo me refiero al territorio latinoamericano como el territorio español. Desde el Río de la Plata, que queda en Argentina, hasta los territorios mexicanos, que incluyen el Caribe y las Antillas. Entonces, aquí yo les muestro, a ver, ¿dónde tenemos un mapa por aquí? Bueno, aquí está. Miren, entonces, aquí vemos nosotros cómo, bueno, desde el Río de la Plata, que quedaría en la parte inferior por aquí, sería por aquí, hasta lo que nosotros conocemos como México. Entonces, todo este territorio fue el que fue conquistado, o bueno, en el que llegaron los españoles. Y este territorio, digamos, incluso este chiquitico que está aquí, fue a donde llegaron los portugueses. ¿Sí? Allí fue donde llegaron los portugueses. Entonces, bueno, aquí llegan los holandeses también, los franceses y los ingleses, que son las Guyanas. Esas Guyanas todavía les pertenecen, o sea, no se independizaron totalmente, sino que quedaron bajo el dominio de Francia, Inglaterra y Holanda. De resto, pues bueno, aquí tenemos todo lo rojo que son los españoles, la expansión que hubo en términos del virreinato de la Nueva España, que es en lo que conocemos México, y el virreinato de la Nueva Granada y el virreinato del Río de la Plata.
que queda hacia el sur. Aquí queda Chile, toda esta parte es la de Chile, y Argentina, lo que conocemos como Chile y Argentina, esta parte. Aquí está Uruguay, Paraguay por aquí. Entonces, esa sería la forma en la cual llegaron estos españoles a dominar en América Latina. Entonces, la primera y más extensa de todas, bueno, la mayoría del territorio fue Hispanoamérica, desde Río de la Plata a los territorios mexicanos, como ya lo vimos, incluyendo las islas del Caribe y las Antillas. Entonces, ¿dónde está? ¿Qué territorios hay allí? ¿Qué países? ¿Qué conocemos? Cuba, Belice, Puerto Rico, Haití, Jamaica. Todos esos territorios fueron parte de esta colonización española. Este territorio dividió cuatro grandes virreinatos. El virreinato de la Nueva España, que es el virreinato en donde sería México, ¿sí? Este que está acá, que sería México. Tenemos el otro que es el virreinato del Perú, que es donde está obviamente Perú, y el virreinato de la Nueva Granada y el virreinato del Río de la Plata. Entonces aquí tenemos lo que es Colombia, lo que es México, lo que es Perú y lo que es Argentina. Esos serían como los grandes virreinatos. Entonces aquí tenemos México, la Nueva Granada, bueno, Colombia. Aquí tenemos el virreinato del Perú y el virreinato del Río de la Plata. Esos somos los cuatro enclaves españoles en América Latina. La colonia portuguesa abarcó la totalidad de lo que hoy es Brasil, dividida en 15 capitanías de casi 250 kilómetros de ancho cada una, otorgadas vitalicia y hereditariamente a nobles portugueses encargados de su explotación comercial. En 1549, el rey designó a un gobernador general de toda la colonia. Eso también tiene que ver con la forma en la cual se dividía en el mundo, ¿sí? O sea, como también la visión política y la división social que tenían en cada territorio. Brasil siendo es un país tan extenso porque logró una unificación en términos del lenguaje, en términos del gobierno también. Mientras que, bueno, América Latina toda podría ser un solo país si se lo hubiese propuesto, que era un poco la idea que tenía Simón Bolívar. Pero la diferencia, o sea, bueno, los problemas, bueno, los conflictos que hubo al interior de las élites criollas, pues generó esa división y además también las tradiciones culturales que tenían las comunidades indígenas, ¿sí? Entonces, como habían grupos tan marcados en cada territorio, o sea, los aztecas, los muiscas, los incas, pues de alguna manera eso generó esas divisiones, ¿sí? No hubo una cuestión unificadora que permitiese que fuera un solo país. Podría hacerlo y sería una potencia a nivel mundial, un país de Latinoamérica completa. Bueno, este mapa nos muestra un poco cómo eran las colonias portuguesas. Entonces aquí tenemos a Portugal y, bueno, Brasil como siendo la más grande y tenemos diferentes islas que le pertenecen a Portugal. Angola también, Mozambique fueron colonias portuguesas, pero pues son muy pequeñas si ustedes ven. Por aquí también tenían otros enclaves en lo que es Asia. ¿Listo? Por otro lado, la colonia británica, que fue mucho más dispersa en el origen de sus colonos, se afianzó en Norteamérica en franca competencia con los franceses a través de las 13 primeras colonias, constituidas mediante sucesivas oleadas inmigrantes y sus esclavos negros entre los siglos XII y XIII. Luego de vencer a Francia en la Guerra de los 7 Años, los ingleses asumieron el control total del territorio continental norteamericano, también tuvieron influencia en las Antillas y el Caribe. Entonces, si Francia hubiese ganado, pues otra sería la voz que cantaría en Norteamérica. Pero pues Francia perdió frente a los ingleses y por eso Norteamérica hablan inglés y bueno, toda su cultura también está como alrededor de esta herencia inglesa. ¿Listo? Entonces aquí tenemos, bueno, hasta aquí tenemos España. Esta es la guerra de secesión que hubo entre Estados Unidos y España y México, ¿sí? Cuando tomaron todos estos territorios de Nuevo México, Texas y demás, y los anexaron a los Estados Unidos.
Entonces siempre las discusiones, las peleas y demás han sido por eh, territorio también. Bueno, entonces aquí tenemos esta gran disputa entre los franceses y los españoles. La colonia francesa se instaló en América del Norte, más específica en Quebec y otros territorios del actual Canadá, en donde también unas importantes franjas costeras de lo que hoy es Estados Unidos, también de algunas islas de las Antillas. Muchas de estas colonias antillanas eran mayoritariamente negras a raíz del colosal movimiento de mano de obra esclava. Entonces ustedes van a ver Jamaica, Cuba, Haití, Puerto Rico, tienen una gran tradición negra porque allí era donde llegaban estos barcos de las empresas esclavistas con los negros. Entonces, por eso es que hay una herencia, igual el Caribe colombiano, por eso es que hay una gran herencia afrodescendiente allí. Y vemos que Canadá es pues en Canadá uno puede hablar los dos idiomas, ¿no? El inglés y el francés, también por esta herencia de la colonia francesa. Sin embargo, Canadá todavía pertenece al protectorado inglés, ¿no? O sea, todavía reconocen a la reina Isabel de Inglaterra. La colonia holandesa fue bastante menor en comparación con las anteriores, pero tuvo importantes asentamientos en el norte de América, en la actual Nueva York, que fue inicialmente una nueva Ámsterdam holandesa, Brasil y las Antillas Menores, Curazao. Sin embargo, la vida de sus colonias fue más bien efímera, o sea, corta. Y uno puede ver todo esto. Ahí yo les decía que pueden ver una película que se llama Pandillas de Nueva York, en la cual, bueno, esto ya es un poco como en el siglo XVII, terminando el siglo XVIII, donde pues están muchos de los colonos, de estos colonos, tanto irlandeses como ingleses, como galeses, holandeses, franceses, todos están viviendo allí en Nueva York y eso genera unos conflictos también de fondo. Y bueno, también con los criollos norteamericanos, ¿no? Entonces, bueno, aquí vemos algunos de las franjas marcadas con los colores de Holanda y Francia, en las cuales donde tienen influencia. Entonces, si ven toda la parte central, lo que es Norteamérica y lo que son las Guyanas, la Guyana holandesa y la Guyana francesa. Sin embargo, pues las disputas que hubo en Norteamérica generaron que pues, los franceses tuvieran que salir y se erigiera como Inglaterra, digamos, por decirlo así, el dueño de las colonias. Luego va a haber la guerra de independencia en los Estados Unidos también, que va a sacar a los ingleses y se van a independizar. Una de las improntas más fuertes del colono español era su rabioso catolicismo antirreformista, o sea, el catolicismo más conservador. Por eso, de alguna manera, también puede uno explicar por qué Colombia es tan, como tan conservadora, ¿sí? Y tan religiosa, por esa misma herencia que se trae desde la colonia. O sea, los colonos eran católicos antireformistas, o sea, eran de los más ortodoxos de la Iglesia Católica en su momento. Producto de la exclusión de España de estas filosofías renacentistas durante la Reconquista entre el 722 y 1492 contra el Islam. Digamos, el Renacimiento y la Ilustración van a generar nuevas formas de pensar que, pues, de alguna manera van a cuestionar también a la Iglesia. Incluso en Inglaterra, en Francia y demás, estos movimientos van a tener una repercusión en la misma Iglesia y ellos mismos van a reconocer otras, la necesidad de una reforma al interior. Los españoles no reconocían eso y por eso también de alguna manera tan conservadores. Esto determinó que la Iglesia Católica jugara un rol importante en la conquista como un brazo moral y cultural de la imposición española sobre los pueblos americanos. Entonces, eliminaban cualquier rasgo de creencia colonial, aborigen, ¿sí? O sea, de las cosmovisiones aborígenes, e implantaban una nueva forma de concebir el mundo que es la del catolicismo, ¿sí? Pero con mano dura. Por eso ustedes ven que la mayoría de las escuelas y colegios, universidades, fueron fundadas por sacerdotes de forma. Entonces, eso lo que ha hecho es también perpetuar esa creencia. El principio de tierras para la cristiandad o de ganar almas para la iglesia justificaba el principio de la violencia como un mecanismo de conversión forzosa. O sea, usted no se convertía porque quería o porque no quería, usted tenía que convertirse a la iglesia católica o creer en esta, o seguir estas creencias, o si no, pues era perseguido y violentamente, ¿no? El Estado, bueno, el Estado virreinal en ese tiempo reconocía unos territorios para la iglesia. Y en esa iglesia y en esos territorios también habían esclavos y también habían siervos que eran indígenas. Entonces,
Esas eran un poco las características de esta, de esta colonia. En honor a la verdad, habría que señalar también la bula papal Sublis Deus, o sea, ellos, el papa o las grandes élites católicas, pues escribían como mandatos que tenían que tener, que tenían que respetarse en todo el mundo, y aún lo existe, aún lo hacen, o sea, el papa todavía escribe este tipo de documentos para orientar de alguna manera a sus fieles en el mundo. Lo cual, bueno, esta fue promulgada por Paulo III en 1537, en donde afirmaba el derecho de los indígenas a la libertad y a recibir una educación cristiana, ¿sí? Ello amparó la diezmada población indígena de las brutalidades de la esclavitud. Entonces, ya, bueno, así como uno tiene que reconocer que la iglesia cometió vejámenes, también, digamos, de mano de la colonia, también hay que reconocer que, bueno, lo mínimo, ¿no? Que que movimientos católicos o pensadores católicos y sacerdotes, pues también buscaban un respeto por la vida de los indígenas, pero le ponen el pero, ¿no? Que es la educación cristiana. O sea, no lo reconocían de todo en su autonomía, en su forma de concebir el mundo. Bueno, yo amparo a la población indígena, pero no de la imposición cultural que prohibió sus costumbres y sentenció la mayoría de sus lenguas a la extinción. Por eso, de alguna manera, nosotros no tenemos, digamos, normalmente tenemos un vocablo indígena, ¿no? Nosotros solamente hablamos español como lengua oficial. Asediada por la reforma protestante del norte de Europa, la Iglesia Católica halló en la conquista de América y el rol predominante junto a su Santa Inquisición, jugó en el orden de la naciente sociedad colonial el oxígeno suficiente para subir hasta nuestros días. Esto, si España no hubiese llegado, o sea, si no hubiera tenido la colonia española, seguramente no, pues también hubiese tenido que reformarse como pasó en Inglaterra o acabarse como pasó en Francia. Bueno, yo dejaría la clase hasta allí. Espero que haya sido de su agrado. Espero que tengan un buen fin de semana. Y nos estaremos viendo la próxima clase. Pilas con las guías, suban los trabajos al modo y estén pendientes de las orientaciones de la coordinación. ¿Listo? Nos vemos la próxima clase. Un abrazo. Hasta luego. Que estén muy bien.